seguir de los versículos 7 al 12. Capítulo 30, versículos 7 al 12. Gloria a Dios. Vamos a orar. Padre, gracias en esta noche porque tenemos el privilegio de estar reunidos. Gracias porque nos trajiste. Gracias que nos diste la victoria. Gracias que pusiste en nuestros corazones el deseo de estar aquí para alabarte, para glorificarte. Y nosotros sabemos, Señor, que con solo el hecho de que nos reunimos, somos partícipes de la bendición que tú envías al cuerpo de Cristo. Ayúdanos a ver, Señor, que no es por sentir ninguna cosa externa que nosotros sabemos que tú estás con nosotros, sino que nosotros sabemos por fe que tú estás con nosotros, porque tu palabra lo dice, que no nos dejarías ni nos desampararías. Por eso te damos muchas gracias. Ahora que vamos a abrir el libro, tu palabra, inspíranos para poder hablar algo edificante, algo que pueda hacernos crecer más y más en Cristo. Yo me pongo en tus manos y te ruego que tu Espíritu Santo sea el que hable a través de mí. En el nombre de Cristo te lo pido, Señor. Amén. Amén. Muy bien, estamos en el versículo 7. Dice: no seáis como vuestros padres y como vuestros hermanos, que se rebelaron contra Jehová, el Dios de sus padres, y Él los entregó a desolación, como vosotros veis. Vimos que todos estos reyes, Dios los pone para que nosotros entendamos cómo debe de ser la iglesia del Nuevo Testamento. Entonces, todos estos reyes tuvieron fallas, pero algunos de ellos, más que fallas, tuvieron buena visión acerca del trabajo de Dios. O sea que nosotros somos impresionados de que Dios toma en cuenta todo lo que nosotros hacemos. Y yo creo que los que han madurado un poco como cristianos saben que Dios nos va a juzgar de todo lo que hicimos mientras estuvimos en el cuerpo, dice, sea bueno o sea malo. Entonces pareciera que el mismo patrón que usó para medir a la gente del Antiguo Testamento es el patrón que va a usar para medirnos a nosotros. ¿Cuántos de ustedes creen que nosotros podemos evitar hacer cosas malas? ¿Cuántos creen? ¿Podemos evitar hacer cosas malas? Sí. Es cuando negamos nuestra alma, ¿verdad? Ahora la pregunta sería, ¿tenemos en nuestra humanidad el poder para no caer? No, ¿verdad? No tenemos en nuestra humanidad, no tenemos el poder para no caer. Nosotros ya sabemos que en nuestra humanidad somos personas caídas. Quiere decir que si en nosotros no está el poder para no caer, pero podemos evitar hacer cosas malas, significa entonces que nosotros tenemos que darle a Dios las riendas de nuestra vida para que no hagamos las cosas malas. Pero debido a que nosotros somos tan débiles, nosotros le fallamos mucho a Dios. Pero Dios nos muestra a través de su palabra que no por eso Él nos elimina. No por eso Él dice, oh, yo ya me di por vencido con Gilberto, ya me di por vencido con Federico, ya me di por vencido con Odair. Dios no tiene esas expresiones. Todos nosotros debemos de saber que Él nunca se da por vencido de nosotros. Siempre como una mamá que aunque tiene hijos mal portados,
siempre está esperando que esos hijos un día se porten bien. ¿Sí o no? Casi no hay amenes. Quiero despertarlos. Entonces, nosotros vemos aquí en Segundo de Crónicas a este rey Ezequías, y yo quisiera que ustedes se dieran cuenta en el 31:20, vamos a leer en el 31:20, dice: de esta manera hizo Ezequías en todo Judá y ejecutó lo bueno, recto y verdadero delante de Jehová su Dios. Noten pues, dice allí que él hizo muchas cosas buenas. ¿Estamos de acuerdo? Fíjense tan lindo que es Dios, porque Dios amó mucho a ese rey Ezequías. Y él, nuestro Dios, dice que de esta manera hizo Ezequías en todo Judá. Y si ustedes leen lo anterior, ustedes van a darse cuenta que nos está hablando de todo lo que él reorganizó. Él arregló la casa de Dios. Él hizo que los levitas se santificaran, que arreglaran todos los utensilios, que los trajeran, porque el rey anterior a Ezequías, que era hijo de él, Asa, había hecho tantas cosas mal. Pero noten también lo que dice, porque estoy hablándoles de que Dios ve en nosotros lo bueno y lo malo. Ahora vamos a el capítulo 32 y leamos en el capítulo 32 desde el versículo 24, para que vean que Dios no nos esconde nada. En aquel tiempo Ezequías se enfermó de muerte y oró a Jehová, quien le respondió y le dio una señal. 25. Mas Ezequías no correspondió al bien que le había sido hecho, sino que se enalteció su corazón. Y vino la ira contra él y contra Judá y Jerusalén. ¿Se dan cuenta ustedes que estamos hablando de un rey que era muy bueno y que dice que hizo todo lo que Dios le puso a hacer? Y todavía nos hablaron aquí de que, dice, de esta manera hizo Ezequías en todo Judá y ejecutó lo bueno, lo recto, lo verdadero delante de Jehová su Dios. Pero de repente nos dice: mas Ezequías no correspondió al bien que le había sido hecho. Después que nos dice que se enfermó. En el 24 nos dice que se enfermó, y luego el 25 nos dice que él no correspondió al bien que Dios le había hecho, y se enalteció su corazón, y vino la ira contra él y contra Judá y Jerusalén. Versículo 26. Pero Ezequías, después de haberse enaltecido su corazón, se humilló, él y los moradores de Jerusalén, y no vino sobre ellos la ira de Jehová en los días de Ezequías. ¿Qué podemos notar entonces? Que por un lado nos dice que era recto, que hacía lo bueno y todo, pero miren lo que es la carne, el orgullo. ¿Cómo es posible que uno trate de buscar a Dios, hermanos, y trate de complacerlo, y trate de hacer todas las cosas bien, y de repente, hermanos, se le sube a uno a la cabeza el orgullo de: es que Dios a mí me usa, es que porque yo soy bueno, es que las cosas están saliendo bien? Pero resulta que Dios va a sacar un balance.
Dios va a sacar un balance de nosotros. Así que usted solo pídale a Dios, por eso les hice las dos preguntas. ¿Cree usted que podemos evitar de hacer cosas malas? Sí, negando nuestra alma. ¿Cree usted que tenemos el poder en nuestro ser humano de no caer? Absolutamente no, ¿verdad? Entonces, mi propósito al predicarles a ustedes estos mensajes son porque yo tengo la carga de que usted conozca a Dios, ¿verdad? Que conozca quién es Dios, porque muchos cristianos, hermano, de verdad, profesan que son cristianos, pero no conocen muchas cosas que Dios nos ha revelado. Fíjese que es bien importante que nosotros como cristianos conozcamos cómo es Dios, porque si no, nosotros mismos no somos constantes, no somos coherentes, no somos, hermano, personas que saben lo que están haciendo. Y cada día que a mí me toca predicar la palabra, yo me pongo a pensar siempre en eso. ¿Cómo vivirá fulano? Pienso en ustedes, personal, a todos los que conozco. ¿Cómo será este hermano? ¿Cómo se maneja él en su vida espiritual? Fíjese que a veces tal vez usted cree que su pastor ni está pensando en usted. Y se los puedo decir hasta por nombre. Yo he pensado en cada uno de ustedes. Porque como soy pastor, ¿verdad? Por eso tal vez. Y por eso dice, los pastores son muy metiches. Pero no es que el pastor sea metiche, sino que me acuerdo yo siempre del hermano Montes, porque él siempre me decía, hermano Carrillo, tú sabes que el pastor debe de conocer el estado de sus ovejas, ¿cierto, hermano Guadalupe? ¿No es cierto que ese versículo para él es favorito? Dice, porque el pastor debe de conocer el estado de sus ovejas. Y eso está en la Biblia. Entonces, no vayan a creer ustedes, hermano, que después de que el hermano Carrillo tiene 44 años de estar pastoreando, soy una persona descuidada, que no pienso en las cuentas que le voy a entregar a Dios, porque la Biblia me dice a mí que yo voy a dar cuentas de ustedes. Entonces, solo imagínese usted, cuando alguien entra aquí, cuando alguien viene aquí, que dice que es de aquí, ¿verdad? Porque a algunos no les creo que sean de aquí, porque cada 3 meses los miro. Entonces digo, este no es de aquí, este es como la India María, que ni es de aquí ni es de allá, ¿verdad? Ni soy de aquí ni soy de allá. Digo, estos son puras Indias Marías. Pero los hermanos que están fieles, esos son los que me preocupan a mí. Porque de los otros no me va a pedir cuentas Dios a mí. Porque yo sé y conozco a mi Dios. Yo le voy a decir, Señor, tú sabes que Él no se dejó pastorear. Y el Señor me va a decir, es cierto, mi hijo. Pero los que todo el tiempo estaban conmigo, hermano, esos sí me los va a cobrar el Señor y me los va a cobrar como alemanes. Me los va a cobrar el Señor, hermano, porque la Biblia lo dice. No va a creer usted que usted tiene un pastor que no está consciente. Yo estoy bien consciente, hermanos, de que yo voy a entregar cuentas de las ovejas. Entonces les decía que me pongo a pensar, pues, en cada uno de ustedes y digo, este hermano, ¿cómo tomará las cosas de Dios? Porque lo veo que es así y asado, dicen los hermanos de Ecuador, es así y asado. Y entonces me preocupo, pero muchos de ellos yo creo que no conocen a Dios como deben conocer. Porque Dios ha hecho cosas por nosotros, hermano, que si nosotros las tomamos muy livianamente, nosotros vamos a llorar el día que Él nos juzgue. Porque vamos a reconocer, cuando ya veamos la cosa negra, vamos a reconocer que fuimos faltos y que vendimos nuestra primogenitura por un plato de lentejas, que nunca le dimos la importancia a Dios. Y eso es lo que más me preocupa a mí, fíjense.
porque Dios lo define como lloro y crujir de dientes. Quiere decir que no va a ser una cosa liviana el juicio de Dios que comienza por casa. Entonces, si ustedes se dan cuenta, vamos a leer otros versículos. Dice que Jehová concede prórroga a la vida de Ezequías, y eso está ahí en el capítulo 24. Dice, en el versículo 24, y nos dice que Ezequías no correspondió al bien que le había sido hecho, sino que se enalteció su corazón. Y eso está en el contexto de que Jehová concede prórroga a la vida de Ezequías. Ustedes saben que a Ezequías Dios le añadió 15 años de vida. Lo que nos debe de llamar la atención es que regresemos al versículo 24, porque quiero que Dios nos marque con este rey. En aquel tiempo Ezequías se enfermó de muerte y oró a Jehová, quien le respondió. O sea, des en cuenta que Dios responde, hermanos. Dios responde. Él se enfermó de muerte. Se enfermó de muerte. Algunos hermanos no saben lo que es enfermarse de muerte. Es cuando Dios ya se decidió llevárselo a uno. Como por ejemplo con Lázaro, dice, esa enfermedad no era de muerte. Solo era, dice, para que Dios se glorificara. Y luego dice que hay hermanos que han pecado, pero que si pecaron pecados de muerte, que no oremos por ellos, porque hay pecados que son de muerte. O sea que eso me asusta a mí mucho, hermano, porque el pecado de muerte está bajo el contexto de no amar a los hermanos. Quiere decir, y por eso Juan lo dice, el que no ama a su hermano está en muerte. Solo imagínense qué peligroso es vivir en la vida de la iglesia y no amarnos entre nosotros, hermano, porque estamos entonces en camino de muerte. Si nosotros en la vida de la iglesia no amamos a los hermanos genuinamente, cada día descuento, cada día descuento, cada día descuento, en vez de que en el cumpleaños cuando nos dicen que el Señor te llene de vida, el Señor se ha de reír porque dice, si supieras que ese se está vaciando. Porque si no amamos a los hermanos, nos estamos vaciando. Pero si amamos a los hermanos, no estamos pecando de muerte, lo cual significa que Dios nos va a añadir vida. Y a Ezequías, hermano, Dios le añadió vida. Pero mire lo que dice en el versículo 25. Mas Ezequías no correspondió al bien que le había sido hecho, sino que se enalteció su corazón. O sea que nosotros podemos estar enfermos y pedir oración y de repente nos dicen que ya Dios nos sanó, pero volvemos a ser orgullosos y volvemos a ser altivos y volvemos a ser personas que no somos cariñosas con los hermanos, porque hermano, los dos mandamientos para los cristianos del Nuevo Testamento son: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu fuerza, y a tu prójimo como a ti mismo. O sea que solo dice que en esos dos mandamientos se resume toda la ley, se resumen los 10 mandamientos. Entonces, hermanos, quiere decir que nosotros tenemos que ponerle más atención. Dice, es necesario que pongamos más atención para que no nos vayamos a deslizar, porque nosotros nos podemos deslizar. Entonces, tenemos esta gran bendición de que Dios nos habla a través de Ezequías, y solo miren quién era Ezequías. Vamos a leer el 26 y luego seguimos 27, 28 en adelante. Pero Ezequías, después de haberse enaltecido su corazón, se humilló, él y los moradores de Jerusalén,
y no vino sobre ellos la ira de Jehová en los días de Ezequías. Nunca creamos que nuestra manera descuidada de conducirnos, Dios se hace loco o Dios se hace de la vista gorda. Él nos perdona y Él nos oye, pero ¿qué dice? La ira no vino en los días de Ezequías. Quiere decir que vino después de que el hijo de Ezequías toma el trono. Porque Dios visita la maldad de los padres sobre los hijos. Entonces, nosotros tenemos que orar a Dios y decirle: Señor, ayúdame para que yo me mantenga en la línea correcta, de tal modo que pueda agradarte, porque yo no quiero ser una persona que después de que tú le contestas su oración, te quejes de mí. Porque fíjese que Dios ahí indirectamente nos está poniendo queja de lo que hizo Ezequías. Dice: mas Ezequías no correspondió al bien que se le había hecho. Entonces quiere decir, hermano, que aunque nosotros tengamos un corazón para tratar de agradar a Dios, aunque nosotros estemos luchando por portarnos bien con Dios, si nos descuidamos una pizca, nosotros podemos resultar enaltecidos de corazón. Y no es que nos perdamos, hermano, porque la Biblia no nos está hablando aquí de que Ezequías se iba a perder por eso. Porque de hecho, ¿qué chiste tendría que Dios ponga a Ezequías como un hombre rey que iba a usar para que naciera Cristo, si él por cualquier cosa lo iba a abandonar? O sea, eso es lo que yo quiero que nosotros entendamos también, que Dios no nos abandona por nuestras debilidades, pero nosotros tenemos que entender que sí nos disminuyen puntos, ¿verdad? O sea que no nos perdemos, pero nosotros nos disminuyen ciertos puntos porque nosotros tenemos una actitud que no es humilde. Si Dios nos hace un favor, hermano, nosotros tenemos que ser humildes, ¿verdad? De hecho, la Biblia dice que cuando vienen los juicios de Dios a la tierra, los hombres aprenden humildad, pero no esperemos pues que Dios nos enjuicie para responder. Él se arrepintió, Dios lo perdonó, y miren todo lo que sigue diciendo del 27 en adelante. 27. Y tuvo Ezequías riquezas y gloria, muchas en gran manera, y adquirió tesoros de plata y oro, piedras preciosas, perfumes, escudos y toda clase de joyas deseables. Yo solo quiero que ustedes vean que nos están hablando de ese hombre que le extendieron la vida, que oró a Dios y Dios lo escuchó, pero que no supo agradecer lo que Dios hizo y se enalteció. Pero aparte de eso, el Espíritu Santo nos dice: ¿y eso qué significa para nosotros? Hermanos, significa que nosotros producimos gente transformada. Porque si la Biblia habla de que el hermano Carrillo tiene riquezas, tiene gloria, tiene tesoros de plata y oro, piedras preciosas, perfumes, escudos y toda clase de joyas deseables, si Dios hablara de mí todo eso en el Nuevo Testamento, significa que yo soy un hombre diligente, que estoy ayudando para que los hermanos sean transformados. Y no solo es hablado, sino que visto, porque para que uno verdaderamente cause un impacto tremendo en las personas, no solamente tiene que ser buen hablador, sino que tiene que ser buen experimentador, ¿verdad? Si yo no estoy, o más bien dicho, si yo le hablo a usted de humildad y yo soy un tipo orgulloso, entonces mis palabras no son respaldadas por mis hechos. Pero si yo le enseño a usted que tenemos que ser humildes y usted dice: no, el hermano Carrillo procura, porque pues yo lo conozco, ¿verdad? No estoy pretendiendo, porque me libre Dios
predicar estos mensajes que nos quiere traer Dios a la humildad y ser orgullosos, imagínense. Y yo le voy a decir, lea bien la vida de Ezequías y usted se va a dar cuenta que cuál era el problema de él. Era que él presumía mucho todo lo que tenía. Presumía mucho. Ustedes van a leer un versículo que dice, y el asunto de los visitantes de Babilonia, dice, cuando lo vinieron a visitar de Babilonia, dice, ¿él qué hizo? Dice que los visitantes vinieron y lo que a Dios no le gustó, que él presumiera, porque al presumir les daba a entender a ellos como que por él es que se lograban todas estas cosas. ¿Sí? Entonces dice que les fue a enseñar todo lo que tenía. ¿Sí, verdad? Le fue a enseñar todo lo que tenía y dice que no dejó. Y cuando le preguntaron, Ezequías, ¿qué les enseñaste? Todo, dice. Todo lo que tenemos de riquezas, todo se los enseñé, dice, a los visitantes de Babilonia. Y es como que Dios le dijera, fíjense, porque por eso lo castigó Dios. Es como por presumido. Mire, a veces no es buena la jactancia, dice la Biblia. Porque a veces nosotros no presumimos tal vez oro, plata, esto. Pero sí tenemos por ahí ciertos orgullitos. Es que si el pastor supiera que... Mire, a mí me cuentan a veces casos, por ejemplo, a esta semana me contaba un pastor y me dice, pues ¿se acuerda de fulano? Sí. No, pues él ahora se volvió competencia del pastor, dice. Ahora él dice que él sabe más que el pastor y que porque el pastor no lo pone a predicar a él y que esto y que el otro. Ay, digo yo, Señor, esos hombres cuando se portan de esa manera están firmando su sentencia. Porque dice que Dios ensalza a los que se humillan, pero a los altivos dice que los ve de lejos, hermano. Solo imagínense que Dios exalta al humilde, pero al altivo dice que lo ve de lejos, hermano. Y que Dios lo mire a uno de lejos significa que Dios dice, de este me aparto. Porque solo cuando uno se aparta está lejos, ¿verdad? Entonces, aquí lo vamos a leer ahorita. Ya me adelanté. Versículo 28 dice, asimismo hizo depósitos para las rentas del grano, del vino y del aceite, establos para toda clase de bestias y apriscos para los ganados. Adquirió también ciudades y hatos de ovejas y de vacas en gran abundancia, porque Dios le había dado muchas riquezas. Este Ezequías cubrió los manantiales de Gihón, la de arriba, y mire, le cambió hasta rumbo al agua y condujo el agua hacia el occidente de la ciudad de David, y fue prosperado Ezequías en todo lo que hizo. Mas en lo referente a los mensajeros de los príncipes de Babilonia que enviaron a él para saber del prodigio que había acontecido en el país, Dios lo dejó para probarle, para hacer conocer todo lo que estaba en su corazón. Hermano, cuando a ti se te sube el orgullo, te está probando Dios. Dice Dios, vamos a ver hasta dónde llega este. ¿Sí? ¿Cuántos se acuerdan de Nabucodonosor? Dice que un día salió a su jardín y al jardín de su casa, ¿verdad? Y empezó a ver todo y dijo, wow, dijo, Nabuquito. Él mismo, él mismo se estimuló. Mira, Nabuquito, todo lo que has hecho. Mira todo lo que has logrado. Y fíjese que hay gente que es Nabucodonosor. Yo trabajé con un patrón hace como 40 años
que él a mí me hacía bullying por ser cristiano y se ponía siempre a decirme, esta es mi catedral, mira el negocio, esta es mi catedral, dice, para ti la catedral es ahí donde te reúnes con tus hermanos, dice, para mí esta es mi catedral y además ni creo en el Dios que tú crees, porque yo soy el que trabajo, yo soy el que he hecho esto, yo, mire. Y sí se hizo, pero millonario él, fíjense. Él ya se murió. Iba a decir gracias a Dios, ¿verdad? Pero me puede oír su hijo. Él ya se murió, pero él se hizo dueño, mire, desde allí donde está esa, ustedes ven aquí donde está en la Holt, donde está ese restaurantito que se llama Los Amigos, que ya lo cerraron porque desde allí hasta la calle donde está el Dollar Tree, todo eso lo compró él en un término de 50 años. Todo lo compró. Y ahora que la ciudad, a él le compró la ciudad, todo eso, y con Iván estuvimos hablando, con su hijo. Estuvimos hablando, Iván y yo fuimos porque andábamos averiguando lo de la ciudad con este edificio y todo, y hablamos con él y están ahora, tienen su negocio hasta allá del otro lado, en los edificios industriales, y ahí están rentando un edificio ellos. Y entonces él nos dijo, por eso hasta le dije yo, ¿por qué no nos regalas un poquito de dinero para que nosotros compremos el local que vamos a ir? Y solo se rió, dijo, no, dijo, ustedes tienen que ver qué hacen. Dijo, mira, con lo que nosotros le vendimos a la ciudad, dijo, podemos comprar todo esto que está aquí. 35 edificios hay ahí, 35 edificios. Y dijo, con el dinero que nos dieron a nosotros de allá, dijo, porque nosotros le peleamos a ellos y le metimos abogados a la ciudad, dijo. Por eso pero es que ellos tenían un montón de propiedades, nosotros con una nos van a hacer pedazos y nos van a quitar hasta lo que nos quieren dar. Pero ellos como eran dueños de todos esos terrenos, él dijo, con el dinero que nos dejaron a nosotros de lo que compró mi papá, dijo, podemos comprar estas 35 unidades. Pero quiero decirles pues que, ¿de qué sirve la jactancia? Si ese señor cuando se murió, hermano, dio tristeza verlo en la condición que se murió, ya mejor ni les cuento. Pero cuando una persona se cree que por ella es que logra las cosas, hermano, le costó trabajar toda la vida, nunca disfrutó, ahora se lo dejó a sus hijos y uno no sabe qué va a hacer los hijos con ello. El asunto es de que la jactancia Dios la castiga, porque cuando uno se vuelve jactancioso es porque Dios quiere probar qué hay en el corazón. Y no les estoy hablando solamente de gente impía, les estoy hablando de Ezequías. Ezequías permitió que en su corazón entrara el orgullo. Leamos otro poquito, 32. Los demás hechos de Ezequías y sus misericordias, he aquí todos están escritos en la profecía del profeta Isaías, hijo de Amós, en el libro de los reyes de Judá y de Israel. Todo lo que él hizo, allí está registrado. Y 32 dice, los demás hechos, 33, y durmió Ezequías con sus padres y lo sepultaron en el lugar más prominente. Aleluya. Les dije que nosotros tenemos que conocer a nuestro Dios. A nosotros nos ponen a un Ezequías que, gracias a Dios, que se arrepintió, porque ya vieron que dice que se arrepintió y por eso el Señor tuvo misericordia de él y no lo castigó. No lo castigó hasta que entrara el sucesor. Pero noten que
dice, en el lugar más prominente de los sepulcros de los hijos de David, honrándole en su muerte todo Judá y toda Jerusalén, y reinó en su lugar Manasés, su hijo. Y ahí van a ver lo que hizo Manasés. Manasés fue igual que el abuelo, el hijo de, el abuelo, el papá de Ezequías. A Ezequías le salió el hijo igual o peor. Pero noten pues que no los eliminó Dios. Entonces, para terminar hoy, porque no quiero hacérselos tan largo, es que ustedes tienen que conocer la realidad de su salvación. Si nosotros no conocemos la realidad de nuestra salvación, vamos a vivir con incertidumbre y no vamos a saber lo que nos espera. Y nosotros todos debemos de saber qué nos espera. Esa es la característica del cristiano, saber lo que le espera. O sea, el avisado ve el mal y se esconde, mas el necio el daño lo alcanza. Ustedes tienen que saber que no importa qué, ustedes son salvos. Yo, no importa qué, yo soy salvo. Pero si me descuido, yo voy a sufrir pérdida y no voy a poder ser vencedor, y entonces tengo que ir al lloro y al crujir de dientes para que Dios me arregle, porque los dones de Él son irrevocables. No vayan a creer ustedes que Dios nos pone todas estas enseñanzas para que nosotros descuidadamente las leamos. No, son para que ustedes vean que ustedes no son eliminados, pero sí pueden ser enviados al lloro y al crujir de dientes para que el Señor les haga su restauración, su trabajito, porque Dios no puede ser burlado. Entonces, la salvación, hermano, de los creyentes es para ser vencedores, pero puede ser que nosotros detengamos el regalo del reino, la recompensa que Dios nos está ofreciendo por ser colaboradores de su propósito. Entonces, si no tienen esa seguridad, muy difícil que ustedes puedan aspirar a ser los vencedores. Todo esto Dios nos lo declara para que no vayamos a ser como Esaú, dice que por un plato de lentejas vendió su primogenitura. Todo esto que Dios nos revela es para que aquilatemos, para que valoremos, para que sepamos lo que vale una salvación tan grande para nosotros. Entonces, los cristianos que no tienen el conocimiento de su salvación, por eso es que ellos dicen, no, la salvación se pierde. Prefieren creer de esa manera que con una sobriedad de entender que hay peligro en descuidarnos, en perder el alma. Hay peligro en perder el alma. Eso nos debe de despertar a nosotros un interés genuino en cuidar las cosas de Dios, en dedicarnos a esto, hermano, dedicarnos a esto, pero apasionadamente, pues, apasionadamente, porque de lo contrario nos va a pasar las de, yo recuerdo una vecina que teníamos que era cristiana y decía, miraréis, o sea que hacía comida y a todos los muchachos no nos daba y decía, miraréis y no probaréis. Mateo en seco 16, así decía. Y ese era su versículo para no darnos. Por supuesto que ese versículo no está en la Biblia, pero ella, para no darnos comida de la que preparaba, miraréis y no probaréis. Mateo en seco 16. Ya está en gloria la hermana Ofelia, pero ese era su dicho. Pero lo decía porque siempre sí nos daba, aunque sea un cachito nos daba. Decía, no hombre, estoy bromeando, vénganse. Y ya nos regalaba comidita.
pero siempre nos amenazaba, miraréis y no probaréis. Entonces, mis amados, ya vinieron los jóvenes, quiere decir que ya se nos fue el tiempo. Con esto cerramos al rey Ezequías y yo espero en Dios que usted haya aprovechado la enseñanza de Ezequías y que usted se asegure de su Dios. Usted tiene un Dios, hermano, maravillosísimo. Un Dios que no... Fíjese que esto que le estoy hablando yo a usted, para que usted lo entienda, le tendría que explicar lo que es el Dios de pactos. Porque a veces hemos oído solo canciones, Dios de pactos, que cumples tus promesas. Pero fíjese, cuando uno estudia todo esto que yo estoy hablando, tiene que aprender también a enseñarle al pueblo lo que es Dios con sus pactos. Porque Dios hizo pacto con Noé, hizo pacto con Abraham, hizo pacto con Moisés, hizo pacto con David, hizo pacto con todos sus siervos. ¿Y cuándo fue que él hizo pacto? Él primero dio promesa, pero como él es un Dios maravilloso y lleno de gracia, no solo se queda con la promesa, sino que él, después que da la promesa, él la legaliza. Y legalizarla es volverla pacto. Ahora, ¿de dónde? Como por ejemplo, cuando él hizo pacto con Abraham, ya estoy casi terminando. No vino Daisy, sino... sí vino Daisy, ¿verdad? No vino, pero ahí le cuentas. Porque Daisy dice, cuando él dice que ya va a terminar, exactamente tómale el tiempo, media hora. Pero no, hoy sí ya termino. Cuando Dios hizo pacto con Abraham, él le dijo primero que le iba a dar un hijo. Esa era una promesa, ¿verdad? La promesa del hijo. Y Abraham dice que le creyó. Abraham le creyó cuando él le dio la promesa que iba a tener un hijo. Abraham lo creyó y le fue contado por justicia. Pero cuando le dijo que toda la tierra era de él, ¿qué le dijo? ¿Y cómo sabré? ¿Y cómo sabré que me vas a dar la tierra? Fíjense pues. ¿Y cómo? ¿Qué señal? ¿Qué señal me das que voy a poseer toda la tierra? Y solo fíjense lo que está hablando. Porque nosotros ya ahora ya entendemos lo que es poseer a Cristo. Y fíjense que Abraham sí creía que Dios le podía dar un hijo, pero no creía que Dios se podía formar en él. Y es lo que nos cuesta a nosotros. ¿Y qué hizo Dios? Hizo pacto con Abraham y le dijo, hago pacto contigo, la tierra es tuya. Entonces imagínense pues, nosotros somos gente de pacto. El nuevo pacto. El nuevo pacto. Si ustedes leen, y ya hemos estudiado el nuevo pacto aquí, pero a veces yo sé que se les olvida a ustedes. Y por eso es que se los tengo que estar repitiendo. Pero el nuevo pacto, en la Biblia hay nuevo pacto y hay viejo pacto. Y si ustedes leen cuidadosamente la Biblia, dice que Dios todavía no ha hecho pacto con Israel ni con Judá. Fíjense, pues, dice, porque voy a hacer un pacto, dice él en Jeremías 31, él dice, he aquí que vienen días en que haré un pacto con Israel y Judá. Y ya dice lo que va a cubrir el pacto. Y lo dice en Jeremías y lo vuelve a decir en Hebreos. Que después de aquellos días, dice, yo haré pacto con Israel y con Judá. Entonces noten pues, y no como el pacto dice que hice con sus padres, que los saqué de la mano de Egipto. Entonces quiere decir
que el viejo pacto, y por eso es que toda la enseñanza de Hebreos es que ese viejo pacto tiene defecto, que es un pacto que no es el que Dios hizo, sino que el nuevo pacto. Y el nuevo pacto muchos no lo entienden porque, por ejemplo, aquí en la tierra no hizo Dios nuevo pacto con la iglesia. Dios no ha hecho nuevo pacto con la iglesia aquí en la tierra. Asústense. Si ustedes leen despacito la Biblia, solo al leer Efesios, ¡wow! En Efesios y Hebreos mismo, dice que el nuevo pacto es eterno. Con nosotros Dios hizo pacto allá arriba. Es el nuevo pacto. No van a encontrar ustedes en ninguna parte de la Biblia que diga que Cristo ya hizo pacto con la iglesia. Si no ha hecho ni con Israel, aquí en la tierra. Pero el pacto que Él hizo dice que es eterno. Ahora fíjense pues, porque muchos no saben cómo es que trabaja la sangre. Porque la sangre de Cristo no fue presentada en ningún santuario terrenal. Fue presentada en un santuario celestial, en donde está un trono con un cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo. El nuevo pacto, cuando Dios lo dio a conocer aquí en la tierra, lo inició con Abraham. Con él se inició declarándole la promesa. ¿Por qué? Porque el pacto es una persona. Miren Isaías 42:6. Les dije que iba a terminar, ¿verdad? Pero es que ya me metí a otro mensaje. Es para los que llegaron tarde, dice la hermana Gloria. Entonces que se vayan los demás ya, ¿verdad? Y solo para ella. Ay. Yo Jehová te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré y ¿qué? ¿De quién está hablando ahí? ¿De quién está hablando? Yo Jehová te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones. ¿Quién dijo yo soy la luz? Cristo. El pacto es una persona. El nuevo pacto. Mire, cuando usted logra entender que en el Nuevo Testamento todo es Cristo, entonces se le hace fácil. El pacto es Cristo, Él es el nuevo pacto. Por eso cuando Él se murió en la cruz, dijo, y hasta Mateo 26 dijo, esta es la sangre del nuevo pacto. La sangre del nuevo pacto. O sea que el viejo pacto también tenía sangre, pero de animales. Pero el nuevo pacto, Dios dice, el nuevo pacto no se puede cumplir con sangre de animales. Tiene que ser cumplido con sangre de una persona. Y por eso es valiosa la sangre allá arriba, porque el pacto es allá arriba. El nuevo pacto se efectuó en la esfera celestial. Es para gente celestial el pacto. Por eso nosotros no podíamos ser los que nos abrazamos del pacto de Moisés, y eso fue añadido. Eso no era la promesa. Le añadieron la ley, pero la promesa es la simiente. La promesa tiene una persona como pacto. En el Antiguo Testamento levantó la mano Dios para jurar. Aquí levanta, y no es lo mismo levantar una mano, hermano, que le lo levanten a uno entero. Cristo no levantó la mano, el juramento de Él es como 800,000 veces mejor que el de Moisés, porque a Él lo levantaron entero. Levantaron una mano para jurar, y el Señor dice, no,
Yo voy a jurar con mi hijo entero. Aleluya. Alzó el Señor a Jesús. Ese es el juramento. Ese es el pacto. Gloria a Dios. Padre, gracias en esta noche porque nos has enseñado que las historias en la Biblia todas tienen una explicación, un sentido, todas son para que nosotros entendamos la grandeza tuya. Nosotros no somos gente con la que tú estás experimentando. Nosotros no somos gente, Señor, que a ver si te sale tu propósito. Somos gente planificada desde la eternidad pasada, con juramento en la eternidad pasada. Por eso Pablo, él entendió y él dijo: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Gracias, Señor. Somos gente de propósito. Somos gente, Señor, que tiene una visión. Somos gente que tiene un destino. Somos gente, Señor, que no estamos al azar en este mundo. Señor, danos la seguridad y que podamos caminar como tales en este mundo. En el nombre de Cristo Jesús te lo agradecemos y el pueblo de Dios dice: amén. Que Dios los bendiga.